Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pez, Willy Fish, como quieran llamarme. Ahí la luz me ilumina. Estoy poseído por el señor del rock and roll. Bueno, basta de chácharas. Antes de comenzar, acá ya el disco ya dice mucho. Jimi Hendrix, el negro, que creo que ayer hubiera cumplido 82 años, si la memoria no me falla. Está en la remera porque fue influencia de esta banda. Pero antes de tanta cháchara, no se olviden de entrar a mi canal de YouTube, por favor, se lo suplico. Guillermo Pez, un like o me gusta, un comentario, una suscripción, así la campanita talán talán, como en la iglesia te llama, como buen feligrés que sos, para acudir a las huestes de Willy Pez o Willy Fish, como quieran llamarme. Bueno, los Caballeros de la Quema, banda formada en Morón, liderada por Iván Noble, Pablo Guerra, bueno, que se forma en 1990 en Morón y que saca su primer disco luego del primer demo sería llamado Primavera Negra. Quiero saquearte el escote. Tenía una canción que se llamaba así, o voy a saquearte el escote, que nunca apareció, creo que en ningún disco por lo menos. Y eso fue en el año 91. En el 93 publican el primer disco, Manos Vacías, un clásico, el que tiene Patri, Carlito, Gusanos, entre otros. Estoy viendo porque Gusanos se me confunde, no, Gusanos está ahí, no en este. Fue un disco publicado igual que este por el sello Iguana, que era una especie de subsidiaria argentina de la multinacional BMG, que por ejemplo publicó el disco de Masacre Galería Desesperanza. Eh, Creo que Juana la Loca Revolución también era de Iguana. Y Los Caballeros de la Quema, que publican en Manos Vacías, como decía, tuvo éxito, sonó, no como, por ejemplo, después La Paciencia de la Araña, pero sonó bastante, también manejado en el buen sentido de la palabra por la aparición de MTV Latinoamérica en ese 93. Un gran disco en esas cosas ilógicas que tiene la crítica o la gente de la música, por llamarla de alguna manera, se los encasilló dentro de un rótulo tan amplio como absurdo llamado Nuevo Rock Argentino. En ese Nuevo Rock Argentino estaba Ilia Curiaquian de Valderramas, que podría ingresar, Todos Tus Muertos, que hacía prácticamente 10 años que se había formado y tenía 2 discos, aparecen Los Caballeros de la Quema, y el otro rótulo que le encajaron a Los Caballeros de la Quema es el de rock barrial. El rock barrial yo lo asocio más con lo que se dio en llamar Rolinga, con Intoxicados, más adelante Callejeros, Jóvenes Pordioseros, Ojos Locos. Esas son las bandas barriales que se me vienen a la cabeza, aunque alguno con justa razón me puede decir Willy. Y el Valentín Alsina de 2 minutos, ya desde el nombre podríamos decir que es rock barrial. Bueno, está bien. Si uno lo toma por el lado de la raíz o del arraigamiento, si existe el término, hacia el barrio, podríamos decir tranquilamente que Los Caballeros de la Quema forman parte de ese tan amplio y diverso subgénero llamado rock barrial, porque son de Morón y de hecho hay una canción que se llama Me vuelvo a Morón, por ejemplo. Pero bueno, primer disco, Manos Vacías, tuvo un importante éxito, como decía, sonó mucho y posicionó el nombre de Los Caballeros de la Quema. Viene el segundo, que sale un año después, en 1994, por eso lo recuerdo, El Sangrando, 30 años de esta obra, que para mí es un discazo, que no tuvo tanto éxito. De hecho, creo que el único video que hubo fue del tema Pejerrey. No voy a ser un pejerrey para tu barriga. Cantado de manera excelsa con esa voz aguardentosa del señor Iván Noble, obviamente. A mí me van a linchar. Yo también hago un paralelo que puedo estar equivocado, pido disculpas quien se sienta ofendido por este paralelismo, pero me recuerda a Don Cornelio y la Zona, el primer disco que
si bien no era un disco comercial en el sentido que se amoldaba a una determinada moda, pero que sonó mucho. Y el segundo de Don Cornelio, Patria o Muerte, es realmente una obra maestra, oscuro, denso, muy intenso. Y bueno, haciéndose paralelo me pasa, mejor dicho, lo mismo con Los Caballeros de la Quema. El Manos Vacías por ahí tenía un poco más de luminosidad, si uno quiere decir, que no suena religioso, por favor. Y este Sangrando era un disco oscuro, un disco que tenía, como decía, Pejerrey, Zapping, que era, bueno, el nombre lo decía. Hoy en día no está tan en boga porque la televisión medio que no tiene mucha cabida. Pero en ese momento, año 94, neoliberalismo con el patilludo de presidente que no lo voy a nombrar para que no nos pase nada. Canciones como Crápula, La Crápula, perdón, Gatillo, A Sangre Fría, un temazo, Mal, Faisán. Es un disco muy oscuro de Los Caballeros, con muchas canciones, 16 canciones. Manos Vacías también venía por ese lado de muchos temas, creo que eran 13 o 14, acá se despacharon con 16, producido por Guido Nissenson, con esta tapa también rara que es una arcilla, si no me equivoco, que acá también aparece, con el nombre Los Caballeros de la Quema, y acá prácticamente invisible, diría el Flaco Spinetta, el Sangrando. Que tenía también el tema Sangrándonos, 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 con la voz de Iván Noble. Un gran disco, como decía, por ahí pasó desapercibido, creo. Tuvo su difusión, pero relativa, no fue tanta como Manos Vacías, y ya desde la tapa creo que se anunciaba una oscuridad y un volantazo de Los Caballeros de la Quema de no seguir la fórmula, por ejemplo, de Patri o de Carlito, sino ir por algo un poco más oscuro, más intenso, más denso. A Pila Desgracia, otro gran tema. Y qué buenos nombres que le pone Iván Noble a las canciones. Casi Nadie, ese sí sonó, pero como decía, Pejerrey creo que fue el único videoclip que tuvo, lo cual demuestra que el disco no tuvo la difusión y la trascendencia que merecía, porque es un discazo que cumple 30 años y por eso lo quiero recordar. Esta placa que, bueno, este CD que lo tengo del año 94, aclaro, lo compré en La Roca, creo que decía acá, no dice el nombre, ese local aquí en la ciudad de Santa Fe, frente al Teatro Municipal, 1 de Mayo, atendido por el célebre Iván, un calvo rockero, que era el que justamente era el dueño de La Roca, y que ahí compré este disco, que obviamente lo conservo, y que para mí es un clásico, un disco que lejos de, cuando lo escuché la primera vez, de caerme como me pasó por ejemplo con Dínamo de Soda, que no lo entendía mucho, todavía venía con el chip de Canción Animal, con este de entrada lo absorbí, me gustó, y es un disco que me encanta, que siempre lo recuerdo. Pejerrey es un temazo. Bueno, ¿será que hay una conexión entre mi apellido y la canción? Vaya uno a saber, una conexión acuática, ictícola, como diría Lelutier. Pero bueno, editado por el sello Iguana, subsidiario, como decía, de BMG, Sangrando, segundo trabajo discográfico de Los Caballeros de la Quema, publicado en el año 1994. No es una fecha específica, como siempre digo, es un año Fernando, redondo, entonces quería celebrarlo. Este disco no puede pasar desapercibido, y para aquellos que hace mucho que no lo escuchan, péguenle una nueva escuchada, bájense estos 16 temas que no tienen desperdicio ninguno. Es muy raro encontrar en un disco canciones que no sean de descarte o de relleno, este es el caso. Y quienes conocen tal vez a Los Caballeros por Avanti Morocha, Oxidado, Todos Atrás y Dios de 9, Patri, escuchen este disco. Vayan a Spotify, a cualquier plataforma musical, y escúchenlo de pe a pa, del 1 al 16, y se van a encontrar con, para mí, un disco de culto, que es una gran obra de Los Caballeros de la Quema. Sangrando, 30 años, es para disfrutarlo y para celebrarlo.